Imaginemos por un momento que esta sala, ahora hundida en la oscuridad, no es un museo, ni un aula, ni un espacio familiar. Imaginemos que estamos dentro de una cueva donde la oscuridad no es un obstáculo, sino el origen. Una oscuridad que no nos impide ver, nos obliga a mirar de otro modo. Porque aprender a mirar empieza aquí, en este estado incierto. Aquí donde el sentido aún no está decidido, donde cada gesto, cada respiración, cada luz mínima puede transformarlo todo. La oscuridad no es ausencia, es potencia. Durante mucho tiempo, los museos nos enseñaron a relacionarnos con las obras como quien busca un mensaje oculto, un código por descifrar. Pero sabemos que el arte contemporáneo no funciona así. Las obras no vienen con manual de instrucciones, piden otra actitud, una disposición abierta, activa, capaz de tolerar la duda y moverse dentro de ella. Y aquí aparece la incertidumbre, no como un problema, sino como un método. Mirar sin saber exactamente qué estamos viendo. Entrar en una obra sin necesitar de dominarla. Dejar que algo no se nos escape, porque en eso que se nos escapa se esconde el verdadero movimiento. Esta relación entre oscuridad, revelación y fragilidad aparece de manera magistral en una escena de la película Roma de 1972 de Federico Fellini. En la secuencia aparece bajo tierra los ingenieros y operarios que avanzan con una tuneladora que perfora el subsuelo de la ciudad. Las luces frías atraviesan la oscuridad como flechas y la máquina ruge abriendo un túnel que nadie ha visto antes. De pronto, el taladro golpea un muro inesperado. El sonido es hueco y algo que estaba sellado durante siglos acaba de ser tocado. Cuando abren un pequeño boquete, una corriente de aire antiguo escapa como un susurro y entonces la linterna ilumina lo imposible. Una estancia romana perfectamente conservada, frescos intactos, colores vivos, rostros que parecen haber dormido 2 milenios sin perder un matiz. Durante unos segundos, el tiempo se suspende. La modernidad y el pasado se miran directamente, sin saber muy bien qué hacer con ese encuentro. Pero la revelación dura muy poco. En cuanto el aire contemporáneo entra en la cámara, los pigmentos comienzan a deshacerse. Los colores se apagan. Las figuras se descascarillan. Los rostros desaparecen ante la mirada impotente de quienes querían conservarlos. Lo que parecía eterno se desvanece en segundos. Fellini no filma la escena como un fracaso, sino como un recordatorio. Toda revelación es frágil. Mirar es siempre intervenir. Abrir algo implica transformarlo. Y esa fragilidad, esa incertidumbre, no invalida el encuentro, lo vuelve precioso. Algo parecido ocurre también muy cerca de aquí. Dicen que bajo el museo, 3 plantas bajo tierra, justo debajo de los almacenes de la colección, hay una habitación. En el centro de esa habitación hay una trampilla. Una trampilla que si la abrimos nos conducirá a unas escaleras que descienden hasta las profundidades de un río subterráneo que atraviesa la ciudad de Móstoles. Un curso de agua que fluye sin ser visto, alterando silenciosamente el paisaje que pisamos. El arte y el aprendizaje funcionan así, como ese río, como esas cuevas primeras, como esos frescos que solo existen unos segundos,
prácticas invisibles que sin hacer ruido desplazan el mundo 1 milímetro. Esta sesión, este curso, nace de ese deseo. No venimos a ofrecer certezas, venimos a caminar juntos dentro de la oscuridad, a encender pequeñas luces que no pretendan iluminarlo todo, sino que abramos pequeños espacios para pensar, conversar, para dejarnos afectar. El espectador emancipado no es quien sabe, es quien tolera la incertidumbre, quien se atreve a mirar sin garantías, quien entiende que la duda no es el error, sino una manera de entrar en relación. Por eso empezamos así, a oscuras. Con una linterna, con la intuición como única guía, para recordar que el arte contemporáneo no se explica, se atraviesa, se acompaña, se completa colectivamente. Que mirar no es descifrar, es activar, es dejar que algo ocurra. Es aceptar que no tenemos el mapa, pero sí la capacidad y el deseo de imaginarlo juntos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del curso. Como ya podréis intuir, la sesión va a ser un poco diferente a la primera. En esta sesión, de alguna manera, que gira en torno al papel del espectador, vamos a intentar estirar o forzar nuestro lugar en este espacio. Y es que os vamos a, de forma inevitable, os vamos a pedir ayuda para poder activar esta propuesta. En el espacio hemos dejado o hemos querido traer una serie de imágenes para mirar juntas. Mirar a través de relatos de personas que se han enfrentado a algunas de las obras que han considerado que eran emocionantes a lo largo de la vida del museo. Muchas de esas obras pues, están reflejadas en los textos que estaban en las sillas. Y la propuesta es sencilla. La propuesta es hacer una lectura compartida y abrir pequeños espacios de debate en torno a esas lecturas. Buenos días, yo soy A. ¿Ha sido usted alguna vez artista? ¿Le gustaría ser un artista? ¿Por qué? ¿Y si le dijera que tengo el poder de convertirle en artista en este mismo momento? Ya está, es usted un artista. No hay de qué.
Me gustan los artistas de los que casi nunca hablan los periodistas. Me gustan los artistas que salen mal en las fotos. Me gustan los artistas cuya obra es difícil de encontrar, de medir o incluso de saber cuándo ha terminado. Me gustan los artistas ante los que no sabes muy bien hacia dónde mirar. Los artistas en los que absolutamente todo significa algo. Los que provocan confusión y los que provocan también un leve malestar. Me gustan los artistas con los que no sabes muy bien cuándo hay que aplaudir. Los artistas con los que, de hecho, piensas que quizá es mejor no aplaudir. Los artistas que a veces te dejan a ti solo aplaudiendo en mitad de un silencio incómodo. Me gustan los artistas que hacen que el suelo se hunda bajo tus pies. Los artistas ante los que piensas, tierra, trágame. Me gustan los artistas cuya pasión por la sobriedad roza la enfermedad. Los artistas imposibles de coleccionar, a no ser que estés dispuesto a que otros coleccionistas te tomen por loco. Me gustan los artistas que trabajan con la idea de verdad y también con la de fe. Y me gustan los artistas que tienen sentido del humor, pero sin ser nunca realmente graciosos. Pato o conejo, Dora García. Muchos filósofos contemporáneos han señalado que el momento actual se distingue por una condición dominante de falta de suelo. No podemos dar por sentada la existencia de ningún fundamento establece en el que basar las afirmaciones metafísicas o los mitos políticos fundacionales. En el mejor de los casos, nos enfrentamos a intensos temporales, contingentes y parciales de encontrar una base. Pero si no hay una base estable disponible para nuestras vidas sociales y nuestras aspiraciones filosóficas, la consecuencia debe de ser un estado permanente, o al menos intermitente, de caída libre tanto para los sujetos como para los objetos. Y si es así, ¿por qué no lo notamos? Paradójicamente, al caer uno se siente como si flotara o como si ni siquiera estuviera moviéndose. Caer es relacional. Si no hay nada en lo que caer, es posible que no seamos conscientes de que caemos. Si no hay suelo, la gravedad puede ser baja y no sentiremos nuestro peso. Los objetos permanecerán suspendidos si los soltamos. Sociedades enteras podrían estar cayendo a nuestro alrededor, igual que nosotros. Y puede, de hecho, parecer la éxtasis perfecta, como si la historia y el tiempo hubieran terminado y ni siquiera alcanzáramos a recordar que hubo un pasado en el que el tiempo avanza. Fragmento del texto en Caída libre, Ito Steger. Vinilo, Moon River, Clair de Lune, 2005, Lyota Yagi. El disco de hielo de Lyota Yagi, una pieza extraordinariamente delicada dentro de la colección del Museo K2M, rara vez se expone, precisamente por los cuidados continuos que requiere. Su materialidad efímera obliga a un protocolo muy preciso. Cada vez que un espectador se acerca para presenciar la obra, el personal especializado acude con extrema cautela al congelador donde se conserva el disco, moldeado a partir de un vinilo real y congelado en agua purificada, siguiendo el mismo procedimiento descrito por el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. El disco se deposita con suavidad sobre un plato de tocadiscos específicamente adaptado, que minimiza la fricción y recoge el agua que comienza a formarse desde el primer instante. Al descender la aguja sobre su superficie helada,
emerge una melodía clara pero frágil, cuya nitidez inicial se corresponde con los primeros momentos en los que los surcos aún conservan su forma. Según las descripciones técnicas de la obra, el hielo empieza a derretirse inmediatamente al ser reproducido, haciendo que la música desaparezca al ser reproducida. A los pocos segundos, el deshielo altera los surcos, se comban, se deforman, cambian de profundidad. El sonido empieza a titubear, a oscilar entre fragmentos reconocibles y ruidos indeterminados, tal como señala el Museo Mott. La música se convierte en un refrán vacilante, casi en una alucinación auditiva, donde el oyente completa mentalmente lo que el hielo ya no puede sostener. En cuestión de minutos, el proceso es irreversible. El disco sigue girando, pero el sonido se desvanece, diluyéndose como la propia materia que lo sostiene. Lo que permanece es el golpe tenue de la aguja sobre una superficie cada vez más lisa y acuosa, hasta que finalmente solo queda un rastro de agua, testimonio silencioso de un sonido que estuvo vivo apenas un instante. Carmelo Bermejo, 2010. Recuerdo que en el año 2010 Carmelo Bermejo presentó en el K2M la pieza componente interno de la aspiradora del director de un centro de arte reemplazado por una réplica de oro macizo con los fondos del centro que dirige, incluida en la exposición Fetiches Críticos, Residuos de la Economía General. El título describe la obra con una transparencia poco habitual en el arte contemporáneo. Enuncia exactamente lo que ocurrió y pone el énfasis en la dimensión económica y estructural del gesto. El procedimiento fue, en efecto, literal. Tras identificar el electrodoméstico adecuado, una aspiradora doméstica en uso en el domicilio del director del museo en aquel momento, Bermejo seleccionó una de sus piezas internas, una parte mecánica no visible durante su funcionamiento habitual. La extrajo cuidadosamente para asegurar que el aparato pudiera volver a cerrarse sin dejar huella externa. A continuación, encargó a un joyero la fabricación de una réplica exacta en oro macizo, siguiendo las dimensiones, curvaturas, uniones y peso aproximado del componente original. La operación no presentó dificultades técnicas importantes. La pieza era relativamente pequeña y reproducible mediante fundición y acabado de precisión. Una vez obtenida la réplica, los técnicos del museo reinstalaron el componente dorado en el interior de la aspiradora, sellando de nuevo la carcasa con su tornillería original, de manera que el objeto no mostraba ninguna alteración visible. La aspiradora, irreconocible como arte salvo por su presencia en el espacio expositivo, fue entonces colocada sobre una peana. De esta manera, y con la colaboración explícita de comisarios, director, funcionarios, técnicos y, en última instancia, de toda la institución, Bermejo ejecutó un gesto que el propio texto denomina un delito a plena luz del día. La pieza convertía el mecanismo interno de un electrodoméstico privado en un depósito secreto de valor costeado con dinero público. Una desviación de recursos, una opacidad estructural, una anomalía aceptada, aparecía expuesta de manera cruda, sin alegoría ni simulación. Una vez finalizada la exposición, la obra respetó la lógica planteada por el artista. La aspiradora, con el componente de oro instalado en su interior, regresó al domicilio del director, recuperando su condición de objeto doméstico. El aparato, cerrado e indistinguible de cualquier otro electrodoméstico, volvió a ocupar su lugar cotidiano, aunque transformado en un contenedor silencioso de un valor extraordinario e improductivo. La promesa 2012
Teresa Margolles. Es que es difícil. Vale. Recuerdo la sala donde se instalaba la obra de Teresa Margolles. Encontré algo más parecido a una acumulación de materia que a una escultura. En el centro estaba la promesa, 2012. Un muro irregular de escombros compactados, polvo gris, ladrillo, cemento triturado, que a distancia parecía sólido, pero de cerca revelaba cientos de pequeñas ruinas. El material procedía de una casa demolida en Ciudad Juárez, marcada por años de violencia. La pieza tenía una presencia física directa, fragmentos prensados formando una pared sin geometría clara, iluminada de modo que resaltaba texturas y capas. Pesada, pero frágil. Parecía capaz de deshacerse con la presión de una mano. La exposición El Testigo añadía vídeos y fotografías de la vida cotidiana en la frontera norte de México. Calles vacías, casas abandonadas, paisajes interrumpidos por la violencia. Ese contexto acompañaba la obra sin explicarla del todo. El muro funcionaba como un hecho material desplazado desde otra realidad. Lo que transformaba la pieza era la acción. A determinadas horas, voluntarios entraban en la sala y comenzaban a desmontar el muro con las manos, fragmento a fragmento. El proceso era lento. El muro no caía de golpe, sino por acumulación de pequeños gestos. Los cascotes se extendían por el suelo del museo, repitiendo en otro lugar la ruina original. Hablando después con Víctor, del equipo de exposiciones, supe que lo más complejo no había sido montar el muro, sino traer los escombros, recogidos en Ciudad Juárez, embalados, transportados por barco y tratados como obra de arte hasta llegar al almacén del K2M. La ruina había viajado. Situar al espectador notas para una mirada inquieta. En los últimos años, el lugar del espectador se ha desplazado de manera silenciosa pero decisiva. Ya no se trata únicamente de quién contempla una obra, sino de quién se deja afectar por ella, quién la activa, quién la interroga y, en ocasiones, quién la completa. Frente a una tradición occidental que durante siglos ha privilegiado la autoridad del artista y la opacidad de las instituciones, surge hoy un espectador que rehúye tanto el elitismo del descifra si puedes como el paternalismo del te explico lo que debes entender. Ese espacio intermedio, incierto, incómodo, fértil, es el que intentamos habitar. Este espectador contemporáneo no se acerca al arte en busca de una verdad oculta o una lección cerrada, sino para practicar una forma de atención que se parece más a una conversación que a una lectura lineal. En la exposición, en el museo, en la calle o en la pantalla del móvil, se enfrenta a obras que no hablan desde la distancia, sino desde la fricción, objetos que le devuelven preguntas, gestos que abren posibilidades, imágenes que se resisten a ser fijadas en un único significado. Entender este desplazamiento implica aceptar que la experiencia estética es siempre un encuentro entre fuerzas diversas, la del artista, la de la institución, la del contexto social y político que rodea la obra, y la de ese espectador que llega con sus propias memorias, saberes, dudas y posiciones. Lejos de la idea de un público pasivo, lo que emerge es una figura activa, capaz de construir sentido, de discutir, de conectar una imagen con un recuerdo personal o con un acontecimiento reciente, de contradecir la lectura dominante y, sobre todo, de sostener la incertidumbre sin necesidad de resolverla.
Llamamos espectador inquieto a quien se relaciona con el arte desde esa apertura a lo que desestabiliza. Inquieto no por la ansiedad del que no comprende, sino por reafirmar lo que ya sabe, se deja desplazar. No exige instrucciones, sino condiciones para pensar. No se coloca ante la obra como quien evalúa un mensaje codificado, sino como quien participa de un proceso que aún está en movimiento. Situar hoy al espectador significa también reconocer que la mediación no es un puente entre dos extremos fijos, obra y público, sino un territorio compartido donde se ensaya el diálogo. Las instituciones culturales ya no pueden limitarse a traducir o explicar. Están llamadas a acompañar, a proponer dispositivos que permitan otros modos de estar con las obras, otras formas de lectura, de conversación, de presencia. Este texto invita, por tanto, a imaginar la visita a una exposición no como un recorrido lineal, sino como una deriva. A aceptar que cada obra puede ser una estación desde la cual desviarse, perderse, regresar o continuar hacia un lugar inesperado. A entender que mirar es también una práctica política, un modo de posicionarse, de responder al mundo, de dejarse transformar por él. El espectador que buscamos situar no es necesariamente un experto ni un iniciado. Es alguien que desea implicarse, que reconoce su propia capacidad crítica y que encuentra en el arte una ocasión para ensayar otras formas de relación con los objetos, con las imágenes, con los discursos, con los otros y consigo mismo. Un espectador así no necesita certezas. Le basta con una invitación, acercarse, permanecer, preguntar, volver a mirar. Cuba Libre, 2010, Guifredo Prieto. Al llegar a la primera planta del K2M, lo primero que veo son dos charcos de gran tamaño, oscuros, extendidos sobre el suelo, aparentemente casuales y situados en la zona más visible de la entrada. Pienso que se trata de un vertido accidental, una avería del edificio, quizá una gotera. Mi gesto reflejo consiste en levantar la vista hacia el techo, buscando la fuente de la supuesta filtración. Esa confusión forma parte de mi primera lectura de la obra, la aparición inesperada de un fallo, en un espacio donde todo suele estar controlado. Poco a poco mi mirada se ajusta, empiezo a percibir algo extraño. Los bordes de esas manchas no son arbitrarios, sino sorprendentemente definidos, casi como si dibujaran una pequeña geografía. Y hay dos separadas próximas, pero sin tocarse, como territorios delimitados que coexisten en tensión. Entonces interviene mi olfato. A medida que me acerco, surge un aroma tenue, dulce y alcohólico. Ese olor funciona como una clave silenciosa. Es en ese momento cuando veo la cartela, situada a una altura extraña, casi desplazada, incómoda. En ella se lee Cuba Libre, 2010. Instalación, vertido de ron y Coca-Cola. Comprendo entonces que aquello no es un accidente, sino un mínimo gesto cargado de sentido, dotado a partes iguales de poesía y de crítica. Esa literalidad insiste en las trampas que pueden cerrar el lenguaje, al representar exactamente lo que se describe. En la obra original, el vertido se reponía casi a diario, porque la mezcla se evaporaba con el tiempo y el museo debía restaurarla para conservar su aspecto exacto cada día. Políticamente correcto, 2009, Guifredo Prieto. En el centro de la sala, directamente sobre el suelo, se presenta una sandía fresca, tallada con precisión en forma de cubo, con la pulpa roja y húmeda claramente visible y la corteza verde recortada en ángulos exactos. La pieza no está elevada ni protegida, aparece tal cual, apoyada a ras del suelo y ligeramente desplazada del recorrido habitual de los visitantes.
ocupando un punto que descoloca por su aparente informalidad. La superficie del pavimento refleja ligeramente la base del cubo, reforzando la sensación de inmediatez y de objeto recién colocado. Cada día, antes de la apertura al público, una persona del museo es la encargada de comprar una sandía fresca y cortarla minuciosamente hasta obtener la forma cúbica exacta, sustituyendo la pieza del día anterior debido a su carácter perecedero. La operación se repite diariamente para asegurar que la obra se mantenga con la misma presencia precisa y fresca con la que fue concebida. Muy cerca de la pieza, colocada en un lugar inusual, casi escondida y a una altura muy baja, se encuentra la cartela. Su posición obliga a agacharse para leerla. En ella podía leerse: Wilfredo Prieto, políticamente correcto 2009, material sandía, dimensiones variables. Al cuidado de las pequeñas sombras, 2021, Elena Alonso. La pieza aparece allí donde el museo empieza a mezclarse con el aire exterior, en lo alto de la fachada, junto al huerto que ocupa la terraza del K2M. No está en una sala, no cuelga de una pared interior, está fuera, en ese borde donde el edificio respira hacia la ciudad. Quien la haya visto recordará primero su volumen curvo, formado por sucesivas placas que se superponen como una piel endurecida. El material, hormigón pigmentado y madera, con presencia de guano. Si se la recorre con la mirada, surgen esas pequeñas oquedades, hendiduras mínimas que perforan la estructura y la hacen respirar. Desde fuera no se ve lo alto, no se ve lo que ocurre dentro, pero se intuye un interior compartimentado, un laberinto estrecho de cámaras diminutas pensado para cuerpos todavía más diminutos, el habitante nocturno que la obra acoge. La pieza se sostiene allá arriba como si fuese parte del ritmo del edificio. No reclama protagonismo, parece estar al servicio de otra vida, una vida que permanece oculta durante el día y que solo se activa cuando ya nadie la observa. Tal vez esa discreción sea una de sus primeras invitaciones. Pensar qué significa construir algo cuyo principal usuario nunca seremos nosotros y nunca asistiremos a su presencia. La forma, con sus curvas suaves, recuerda el despliegue de un sonido en el aire, como si la escultura hubiese sido trazada por la ruta invisible de un eco. Esa referencia a las ondas acústicas, las mismas que utilizan los murciélagos para orientarse en vuelo, deja en la superficie un rastro casi imperceptible. La idea de que la obra no es solo materia, sino también el dibujo de un movimiento que no vemos. Quien se acerque a recordarla quizá rememore también el entorno, la proximidad del huerto, la sensación de terraza, la mezcla entre arquitectura y vegetación. Allí, la pieza se convierte en una presencia que acompaña lo que ya sucede en ese espacio. Nada en ella parece fuera de lugar. Más bien sugiere una pregunta silenciosa sobre cómo conviven las cosas entre sí. Forma de 600 por 57 por 52 centímetros, construida para ser mantenida por dos personas en perpendicular a una pared. 2024, Santiago Sierra. Al entrar en la sala, lo primero que llama la atención es la escala, una forma rectilínea de 6 metros de longitud, un paralelípedo enorme que atraviesa el espacio con una contundencia silenciosa. El enorme bloque no está fijado al suelo, ni colgado, ni expuesto de manera convencional. Solo un extremo descansa en un pequeño soporte atornillado en la pared. El resto queda suspendido en un equilibrio extraño, sostenido en los hombros de dos personas que trabajan de espaldas al público. Los cuerpos no hablan, no miran, no explican. Están ahí únicamente para sostener la forma, manteniéndola perpendicular a la pared.
Sus cuerpos funcionan como una extensión del objeto, como si fueran columnas vivas obligadas a mantener ese volumen en su sitio. Desde entonces se ven sus espaldas tensas, los hombros haciendo presión, los pies ligeramente separados para soportar mejor el peso. Su presencia es física y muda, una especie de maquinaria humana silenciosa. El público entra y sale, rodea la escena, susurra. Nadie sabe exactamente cuánto pesa el paralelípedo, pero la tensión en las espaldas de esas dos figuras lo vuelven evidente. El objeto largo y simple parece diseñado precisamente para resultar impráctico, demasiado grande para ser manejado por dos personas, demasiado pesado para no exigir un esfuerzo continuo. Se nota en la rigidez de sus posturas, en la forma en que se ajustan el cuerpo sin perder el contacto con la forma. El silencio impone una atmósfera extraña. El único sonido es el roce leve de la madera y del material contra sus hombros. No hay diálogo entre ellos, no hay comunicación visible, solo un trabajo sostenido, constante, durante 4 horas, reactivado cada jueves y sábado, dentro de la exposición. El artista Santiago Sierra ha dejado clara la pauta. Como parte ineludible de la pieza, la remuneración será la mínima permitida por la ley. No es un añadido circunstancial ni un detalle administrativo, es un componente estructural de la obra, tan importante como el paralelípedo de 6 metros a los cuerpos que lo sostienen. El salario mínimo establece el marco de la acción, determina la duración, condiciona la postura y define la relación entre quienes trabajan y quienes observan. El público lo percibe inmediatamente. Esa cantidad exacta, la mínima, es la que convierte a los cuerpos en fuerza, labor invisible, expuestas, sostenida en silencio durante horas. En la narración mitológica, Sísifo es considerado por Homero como uno de los hombres más astutos de la tierra. Se dice de él que tenía un trato muy estrecho con los dioses, pero que su suerte cambió y aunque no hay acuerdo sobre cuáles fueron las razones, el caso es que fue castigado. Zeus le mandó a los infiernos, pero gracias a su inteligencia consiguió engañar a los dioses y postergar su destierro. Su astucia no le sirvió de nada. Lo único que consiguió fue un castigo más severo. Plutón le condenó a pasar el resto de su vida en el infierno, repitiendo para siempre la misma acción: coger una piedra enorme, cargarla sin más ayuda que sus manos y subirla hasta lo más alto de la cima de una montaña. Una vez lograba la tarea, Sísifo veía cómo la piedra volvía a bajar, rodando por la ladera, estando obligado una vez más a ir tras ella para volver a subirla. Así, una y otra vez, sin principio ni fin, sin objetivo ni meta. El castigo de Sísifo no está en lo pesado de la piedra ni en la dificultad para ascender la montaña, sino precisamente en ese momento en el que la piedra vuelve a rodar ladera abajo y Sísifo ha de volver a bajar para volver a subir. El castigo no es la acción en sí, sino lo absurdo de la misma. Hacerlo una y otra vez, sin ningún motivo concreto, solo por tener que hacerlo. Albert Camus dedujo en un ensayo filosófico al mito de Sísifo por cuanto tenía de reflejo de la condición absurda de la existencia del hombre moderno. El ensayo decía al respecto: no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Sin embargo, al final del texto, Camus concluye diciendo: hay que imaginarse a Sísifo feliz. Absurdo, pero feliz. Cien obras de arte imposible. 2001. Dora García. Vivir la vida de otro. Tener los sueños de otro. No morir. Estar al menos por un segundo, junto a todos los seres humanos sin excepción. Anotar todos sus nombres. Estar en varios lugares a la vez. Elegir los sueños de antemano.
contar todas las historias del mundo, dirigir enteramente a otra persona, resucitar al menos parcialmente, morir varias veces, vivir varias veces, conocer todos los puntos de fuga, con sus puntos de partida y llegada, ocupar físicamente el espacio de alguien, compartir alucinaciones, revivir la propia infancia, excluir un color del campo de la percepción humana, detener el tiempo para todo el mundo excepto para uno mismo, una cámara que filma el futuro, una habitación que no puede ser abierta, un objeto que cambia de forma cuando no se le mira, una conversación que dura 100 años, un libro que se lee a sí mismo, invertir los sexos, borrar un recuerdo de la memoria de todos, crear un nuevo sentido, hacerse invisible a voluntad, recordar el futuro, un espejo que nos refleja la imagen, un lenguaje que todo el mundo entiende sin haberlo aprendido, terminar el trabajo incompleto de otro, ver a través de los objetos sólidos, un objeto que solo existe mientras se le mira, leer el pensamiento de los animales, un lugar que está en todas partes al mismo tiempo, una obra de arte que se borra al ser comprendida, escuchar el crecimiento de las plantas, una sombra que se separa de su cuerpo, un reloj que marca el tiempo de otra persona, hablar con los muertos, una máquina que convierte el dolor en luz, un espacio sin dimensiones, una palabra que lo dice todo, sentir el movimiento de rotación de la Tierra, un laberinto sin salida, un secreto compartido por todo el mundo, una puerta que solo se abre cuando nadie está mirando, el sonido del silencio absoluto, una imagen que contiene todas las imágenes posibles, un mapa a escala 1.1 de todo el universo. Encontrar el centro exacto del azar, una persona que nunca ha mentido, una luz que proyecta sombras blancas, un pozo sin fondo, una lluvia que se cae hacia arriba, un fuego que no quema, un hielo que no se derrite, una melodía que nunca se repite, un perfume que huele a olvido, un color que nadie ha visto nunca, una brújula que siempre señala hacia uno mismo, un laberinto que se resuelve solo, una biblioteca que contiene todos los libros que no se han escrito, un museo donde todas las obras son invisibles, un actor que olvida quién es para siempre, una película que dura lo mismo que una vida, un poema que cambia cada vez que se lee, una estatua que respira, un cuadro que envejece en lugar de su dueño, una fotografía de un pensamiento, una radio que emite los deseos de los oyentes, un teléfono que comunica con el azar, una llave que abre todas las puertas excepto la propia, un puente que une dos instantes, una escalera que lleva al mismo sitio, un círculo cuadrado, un silencio que grita, una mentira absoluta, una verdad que nadie cree, un sueño que se sueña despierto, una sombra que tiene color, un reflejo que se mueve solo, un eco que responde antes de que se hable, un reloj que marca el fin del mundo, una brújula que señala la felicidad, un termómetro que mide la tristeza, una balanza que pesa el alma, un telescopio que mira hacia el interior, un microscopio que ve el infinito, una vacuna contra el miedo, un mapa de los lugares que no existen, una gramática de los gestos involuntarios, un diccionario de palabras que no se pueden decir, una enciclopedia del silencio, una historia de los sucesos que no ocurrieron, un monumento a la duda, una obra de arte que es imposible de describir, una obra de arte que solo existe en la mente del espectador, una obra de arte que se destruye al ser mencionada, una obra de arte que es simplemente imposible. Infraestructura 2023, Xavier Salaverria.
En febrero de 2023, justo encima de la sala en la que nos encontrábamos, al otro lado del techo y del forjado de la primera planta, reposaba una gran roca situada en el centro del espacio. Formaba parte de Infraestructuras, la exposición del artista Xavier Salaverría. El peso del bloque coincidía exactamente con el límite máximo que la estructura del edificio podía soportar, lo que hacía de aquella presencia una imagen tan sublime como inquietante. Se trataba de un bloque de granito inmenso procedente de una cantera de la Sierra de Guadarrama, el mismo tipo de piedra utilizado tradicionalmente en la construcción de plazas, edificios institucionales o complejos históricos. Su tamaño respondía a una exigencia estrictamente técnica. Medía justo lo máximo que permitían las puertas de acceso al museo. Llegó en un transporte especial y su instalación requirió una semana completa de trabajo, la coordinación de 3 grúas y un equipo de 6 operarios. Para evitar riesgos estructurales, se diseñó y colocó una red de vigas capaz de distribuir su peso de manera homogénea sobre el forjado. Así, sobre nuestras cabezas permanecía suspendido un volumen considerable de granito, invisible desde la sala, pero presente gracias al soporte arquitectónico y a un cálculo preciso de cargas y límites estructurales. Una tensión latente que obligó a no utilizar este espacio durante el tiempo que duró su colocación. Al entrar en la exposición, el visitante se encontraba con ese elemento sublime, difícil de comprender del todo, una materia que nos sobrevivirá y que responde a otra escala temporal. Granito como tiempo, poder, dureza, rígido, pesado, casi inmutable. Un material históricamente asociado a construcciones pensadas para perdurar y fijar una memoria. Aquí no hay texto. No tenemos texto ninguno. Bueno, pues si no hay más lecturas, si os parece, bueno, nos apetecía ahora pensar un poco en aquellas imágenes que hemos traído.
como empezar a establecer un diálogo en torno a aquellas cuestiones que nos han pasado por la cabeza, qué imágenes hemos entendido, cuáles no, también en esa cosa colectiva de intentar construirlas o terminarlas de construir entre todas y todos, y también empezar a abrir el debate sobre qué significa, qué no, con qué lo hemos relacionado, a qué nos ha remitido aquellas cosas que hemos estado leyendo. Entonces, como si os parece, simplemente si alguien tiene algo que decir sobre lo que hemos estado leyendo, estas obras que hemos traído aquí, y poco a poco vamos hablando. Bueno, yo sí que me ha impresionado un poco oír el relato del muro, porque se me ha venido a la mente todo lo del muro de Berlín, que en su día fue como un poquito así, cogemos una piedra, se va cayendo y demás. Entonces, solo quería decir eso, que sí que me ha provocado recuerdos de otra época. Yo quería comentar algo que creo que has dicho tú, Carlos, que era que me parece que has dicho algo como que el arte contemporáneo no viene con un manual de instrucciones o algo así. Y mi experiencia es justo la contraria. Muchas veces he ido a exposiciones que no entiendo lo que veo y que hay unas hojas de sala de varias páginas. Y realmente si no te explican el objetivo del artista, incluso si no sabes nada del artista, yo a veces me preparo. Cuando voy a ver una exposición, me miro algo de quién es, lo que hace, porque es que de verdad si no me resulta muy complicado entender. O sea, mi idea, que igual estoy equivocada seguro, era que el arte contemporáneo necesita necesita contextos, necesita saber algo para poder entender mejor. Bueno, yo creo que hay cosas que no hay mucho que entender. Por ejemplo, la de Cuba Libre, pues es que es lo que es, ¿no? Y quizás ahí a lo mejor hay también un poco, juega con un poco de ver cuál es tu reacción, ¿no? Que puede ser que está provocando o que te quedas un poco estupefacta, porque un Cuba Libre derramado, no sé, ¿no? No sé, pero yo creo que muchas cosas, o lo que pretende, o parte de lo que él ha comentado, es que, pues eso, que no hay, que tienes que ver un poco qué es lo que provoca en ti, ¿no? Lo que produce, no sé. Sí, bueno, sí, pero yo creo que el artista trabaja con algo en mente y por supuesto que todo el mundo vamos a reaccionar de una forma distinta. Sí. Eso forma parte de... Eso forma parte, ¿no? Del arte, ¿no? Claro. También, ¿no? Sí, pero hay cosas que se entienden, por ejemplo, lo de Teresa Margolles. Pues yo entiendo, yo creo que se entiende muy bien sabiendo que es un muro de Ciudad Juárez, porque sabes lo que pasa en Ciudad Juárez. Solo por leer el periódico ya lo sabes, ¿no? Que mueren miles de mujeres, que nunca se encuentra el culpable. Y luego sabes que Teresa Margolles trabaja siempre en esa línea, bueno, más o menos. Hay otras cosas, por ejemplo, el tema del aspirador. Pues no... A mí me ha encantado, pero vamos, es una pasada. Pero lo del aspirador es una tomadura de pelo total. O sea, es paradójico, claro, es algo paradójico, de que vale mucho dinero y no vale nada. O sea, el arte es útil, sirve para algo. Justo del aspirador, yo no creo que sea una tomadura de pelo. Está hablando de la posible corrupción de toda la institución, claramente. No, vale, no. Si el director luego se queda con su aspiradora, pero lleva dentro un sobrecito de oro, creo que da muchas lecturas. Muy hábil. Yo me he acordado de otra también del museo, que la expliquen mejor los que se acuerden con detalle, como 300, y duraba algo así, 300 sacos de sal y los vendieron. Era curioso que el museo se convirtió en tienda y vendían a no sé cuánto. Yo tengo uno en casa
sí, tú también tienes un... Los vendían y en total la suma era algo así como que la suma de lo que se iba a sacar por todos, de la venta de todos los sacos de sal, importaba lo que había costado la sal, los sacos, coserlos y un diamante que estaba dentro de uno de los sacos. Es otra obra quizás parecida a esta y que, bueno, hablaba de todo eso. Sí, es buscar 3 pies al gato. Es que si en la vida no le vas buscando 3 pies. Pero bueno, yo creo que pues también se vende mucho humo. Vale, a mi modo de ver, el comentario que has hecho tú sobre si se necesita más o menos tener una información mínima. Precisamente el que he leído yo sobre el salario mínimo, que sería lo que establece el marco de la acción, Yo no, porque no puedo. el sujetar unas personas, una obra, pues sí es verdad que se necesita de alguna manera una información para entender el esfuerzo, como lo de Sísifo tal, entender ese esfuerzo, aunque en el caso de Sísifo era bajar la piedra, el absurdo de verla bajar, ¿no? No es subirla de alguna manera. Subirla tiene un esfuerzo. La obra esta de Santiago Sierra se veía que era un esfuerzo el tener que sujetar a unas personas a algo, pero sí deberían de acercar una parte de la información que luego independientemente, y creo que es muy acertado, es decir, no tener las personas, yo aquí lo he apuntado, un espectador es también el asistir, ¿no? O eso es importante tenerlo en cuenta. Nada más. Perdona, como de repente me ha recordado asistir a un parto, ¿no? Claro, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Esto como asistir como presente en algo y asistir como quien ayuda a que algo arroje cierta luz, ¿no? Solo eso, perdona que he cortado por ahí. No, que va, sí, encanta. Bueno, yo pensaba un poco, me ha hecho pensar lo que comentaba la compañera un poco el debate que estaba surgiendo de si el arte viene con instrucciones o no. Yo creo que depende mucho también o sea, creo que hay una parte del arte que tiene que ver con las situaciones más ambiguas, ¿no? Como que quizá cuando hay más ambigüedad, cuando hay más interpretación, como cuando uno pone más de su parte. Yo creo que sí que hay obras que están muy, desde mi escaso conocimiento de la materia, ¿no? Pero creo que sí que hay obras que están muy específicas o muy claras o con una intención comunicativa muy concreta. Pues sin ir más lejos, hoy por ejemplo veía en redes un ninot con esto de las fallas en Valencia, que representaba como una parca, ¿no? Como el símbolo de la muerte, jugando con un bebé pequeño, con un móvil, de estos móviles que tienen cositas colgando, y lo que tenía colgando pues eran cohetes, eran bombas. Quiero decir, me parece que esa representación tiene una intención comunicativa muy específica. Pero sí que creo que luego hay otras obras que son mucho más ambiguas, mucho más abiertas a sentidos incluso contrarios, y que creo que cuando hay ambigüedad, cuando más proyectamos cosas propias, no tanto de instrucciones que ya vengan de conocer un poco pues el autor o el escultor o la escultora de la obra, sino con qué rellena cada uno ese vacío de la ambigüedad cuando lo percibe. No sé si más o menos me puedo explicar. Entonces, bueno, creo que también un poco depende de eso. Cuanto más ambiguo, creo que más ponemos de nuestra parte, fuera de instrucciones, digamos, sino más desde nuestra propia bagaje personal, digamos. ¿Puedo contestar? Y hola. Yo no soy psicóloga ni nada, ¿no? Pero sí estudié historia del arte, entonces debo tener esa cosa de intentar tener un contexto. A mí me ayuda a tener un contexto. A lo mejor es una deformación profesional. Pero yo pienso que a lo mejor tenemos dos tipos de reacciones cuando vemos una obra de arte. Una es la espontánea, la inmediata. Te reaccionas con lo que sea, te gusta, no te gusta, te da asco, lo que sea. Y la otra es cuando tienes algo de información, que es por donde iba yo antes, porque estoy segura que la reacción es distinta. Si yo tengo información, si el artista me dice lo que quiere hacer y encima yo sé algo del artista. Entonces a lo mejor hay esas dos cosas. Luego, por otra parte, yo he leído en varios sitios, y aparte también la experiencia personal, que hay un cierto tipo de artista contemporáneo que busca voluntariamente ser oscuro.
porque de alguna forma eso le coloca, o sea, y como que trabaja un poco pensando en una élite, que cuanto menos le entiende, como que mejor. Estoy exagerando un poco, pero yo solo he leído en libros de teoría de arte. No sé quién quiere comentar de eso. Bueno, yo estoy bastante contigo. Creo que también la obra se puede apreciar de primeras, pero si tienes información o te interesas más por ella, la disfrutas más. Y volviendo a Santiago Sierra, yo recuerdo esa obra y me viene a la cabeza que si te implicas en la obra y entras en ella, quizás tengas más información y te hace pensar más. Porque yo recuerdo que cuando entré en la sala, los chavales que sujetaban la pieza estaban hablando allí con alguien de la sala y cuando vieron que yo entraba enseguida corrieron a ponerse debajo de la pieza, y aunque teóricamente ellos no podían hablar, yo sí les pregunté si pesaba, si cómo estaban, y me dijeron bien, bien. Y luego alguien del museo, no sé si fue Tania o quién fue, me contó lo de que pagaban el salario mínimo y eso no venía en ninguna cartela. Y yo salí de allí con una impresión, no sé si lo comenté con alguien, de que para mí el museo estaba participando en la explotación laboral, porque seguramente esa gente no tendría contrato ni tendría nada. Y bueno, yo salí de allí un poco implicado en esa pieza, porque pude hablar, pude entrar, y la pieza no me gustó nada, pero sin embargo salí con una conclusión mía, personal, que me afectaba a mí, porque yo siempre, para mí, el tema de la explotación laboral, nunca lo pude soportar, y veo las cosas siempre desde un plano casi sindicalista o un plano laboral, y entonces esa obra me pareció fatal. Y un poco lo que tú decías, que además de entender la obra, implicarte en ella y saber un poco más y esas cosas, ¿no? Preguntar y que ellos te respondieran y que pesaba o no pesaba o dejaba de pesar, ¿no? Pero bueno, tuviste esa suerte y bueno, eso digamos que no siempre a lo mejor tiene uno la oportunidad de... Siempre busca la metáfora y a ver dónde está y dónde está la bolita, ¿no? pero no siempre se encuentra, y cuando no se encuentra como que te vas un poco defraudado tú mismo, de decir, no he logrado acertar. Y cuando ves algo que a lo mejor no tiene nada que ver con el artista, pues resulta que en ese momento pues dices, joder, pues yo he visto esto y tal, y te sientes satisfecho. Es verdad que siempre buscamos la salida del espacio, una satisfacción, que no sé por qué tenemos que buscar siempre la satisfacción en todo lo que queremos ver o vemos, que tienes también encontrar un vacío o simplemente haber estado, haber participado o haber asistido, ¿sabes? O sea que bueno. A ver, el siguiente. ¿Y vamos a cortar el cuello a alguien al final? Sí, a mí también me pasa lo que dices tú, porque yo siento que a veces cuando veo las obras de arte contemporáneo y es como si fuera a buscar fuera lo que me están diciendo, ¿no? Y entonces voy a la cartela y me pongo a leer en la cartela. Y creo que muchas veces lo que revela la obra es mirar dentro, o sea, como estar ahí el rato suficiente como para acabar hablando con las personas que forman parte de la obra, o como para acabar viendo un detalle que no había visto, ¿no? Como que siento que muchas veces lo que nos informa del contexto, de lo que el artista está proponiendo, sobre lo que está pensando, es la misma obra en sí, o sea, es permanecer, aguantar, resistir delante de... mirarla otra vez, ¿sabes? Y a mí muchas veces es la propia obra la que de repente me digo, pero que no había visto esto, ¿sabes? Entonces está como dentro, para mí, vamos. Sí, otra de una pieza que había también en el museo, o sea, en esa exposición, era de unas personas
que se habían hecho un tatuaje. Y el tatuaje se habían vendido por una papelina. Entonces, claro, eso te hace pensar y tal. Yo pienso que ahí lo que está haciendo es denunciando un poco todas estas cosas y utilizar las obras del museo para todo esto. Claro, yo también vi esa exposición y me pasaba lo mismo que a ti, que me dejaba en un lugar incómodo porque eso al final está expuesto y yo sentí que estaba formando parte de esa explotación y que el museo estaba formando parte, que entiendo que esa era la finalidad, ¿no? Colocarnos en una posición incómoda, interpelarnos de una manera de hacernos participar. El espectador no solamente está mirando, está interviniendo, ¿no? en la obra, está modificando la obra y está siendo la obra. No sé, como otra manera, ¿no? de enfrentarnos a lo que miramos, a lo que asistimos. Y entonces creo que lo que cambia, ¿no? en este arte más actual es la manera en la que se le pide estar al espectador, ¿no? al que está. Porque es verdad que venimos de una historia del arte, ¿no? que nos coloca en un lado que hace falta un manual de instrucción. Y es verdad también que las obras tienen un discurso. Si no, no estarían. ¿Por qué están en un museo unas cosas y otras no? Eso también requiere un discurso muy elaborado por detrás del artista, ¿no? A la hora de colocarse en un lugar. Y ahora que eso pues yo investigue más o menos o tenga algún dato más o menos que me ayude a enfrentarme a eso de otra manera, bueno, es algo más, pero puede estar y puede no estar, no sé. En tal caso hay que participar, creo. Yo creo que el arte contemporáneo desdibuja todos los límites y eso me parece muy enriquecedor. Tienes que ir con mente abierta muchas veces. No tienes por qué saber de qué va la obra, sino tener tu propia interpretación y tu propio criterio. Yo lo veo así. Yo lo que estoy viendo es que el arte, el cambio para mí ha sido que de algo colectivo, es decir, se creaba algo para presentarlo a una sociedad. Entonces eso permitía de alguna manera intercambiar culturas, historias. Había como unos consensos, ¿no? Donde tú te acercabas, había algo común y entonces podías dialogar. Para mí el arte contemporáneo lo que ha hecho ha sido que ha convertido todo en individualidades. El artista se ha convertido en lo más individual, es decir, su propio código, sus propios puntos de vista, es la unicidad. O sea, ahí está, soy lo más original, lo más distinto, lo más tal. Y cuando nos acercamos nos encontramos con algo tan sumamente personal que no tenemos claves. Y además, de alguna manera se nos comunica que nosotros también seamos únicos. O sea, a mí me parece interesante, entre comillas, esos dos discursos individualizados, sin lenguaje común, sin cultura común, porque se ha perdido la parte artesana, que era una parte que de alguna manera nos permitía decir, pues mira, hay vínculos comunes. Entonces es, para mí, la individualización total. El artista, el espectador, sin lenguaje, sin espacio, sin tiempo, sin códigos, buscando la emoción. Pero mi pregunta es, ¿creéis que de las obras que hemos traído aquí no hay una comunicación? Quiero decir, ¿entendemos el lenguaje? ¿Hay alguien que no haya entendido algo de alguna de las obras? O sea, ¿a qué te refieres con que no hay...? Sí. Que está individualista. Date cuenta, o sea, me estaba llamando la atención. Por aterrizarlo a alguna de las obras y seguir profundizando, porque hablar de arte al final es hablar del mundo, de todo, no es... han salido como 3 imágenes, o sea, como que creo que han generado como más poderosas. Una sería Santiago Sierra con esa pieza de castigo o de esfuerzo
de explotación del trabajo, de todo lo que podamos, de todas aquellas cuestiones que nos apelan como individuos y esa contradicción como espectadores en donde de alguna manera estamos siendo partícipes de esa, a través de nuestra mirada tal vez, de esa explotación, puede ser. Y por otro lado estaba la pieza de Wilfredo, de esos gestos casi invisibles, ¿no? De Cuba Libre, que bueno, además ahora, como pensaba ayer, que de nuevo está como hiperreactualizada por el contexto actual. Pensar que es una pieza antigua, pero claro, de repente hoy vuelve a funcionar de forma muy poderosa, ¿no? Por las circunstancias a nivel mundial, ¿no? ¿Acaso en alguna de esas dos cuestiones, de esas dos piezas, no estamos todas hablando de lo mismo? ¿Tú qué entiendes en esa pieza? Por ejemplo, la de Wilfredo. No sé, te cojo Cuba Libre. Sí. Yo estoy viendo aquí... El micro, si puedes. Perdón. Estoy viendo una botella, porque yo no estoy viendo la marca. O sea... No, pero aquí no, esto no es... No, esto es una sí, botella. Sí, pero me pongo en la exposición. Vamos a retomar esa pieza. ¿Alguien la tiene por ahí? Sí. ¿Quién la leyó? Yo. ¿La puedes leer, Antonio? Sí. La pieza esta eran unos vasos también en el suelo. No, pero lee la pieza y aterrizamos, empezamos a trabajar. Cuba Libre, 2010, Wilfredo Prieto. Al llegar a la primera planta del K2M, lo primero que veo son dos charcos de gran tamaño, oscuros, extendidos sobre el suelo, aparentemente casuales y situados en las zonas más visibles de la entrada. Pienso que se trata de un vertido accidental, una avería del edificio, quizá una gotera. Mi gesto reflejo consiste en levantar la vista hacia el techo, buscando la fuente de la supuesta filtración. Esa confusión forma parte de mi primera lectura de la obra, la aparición inesperada de un fallo en un espacio donde todo suele estar controlado. Poco a poco mi mirada se ajusta, empiezo a percibir algo extraño. Los bordes de esas manchas no son arbitrarios, sino sorprendentemente definidos, casi como si dibujaran una pequeña geografía. Y hay dos, separadas, próximas, pero sin tocarse, como territorios delimitados que coexisten en tensión. Entonces interviene mi olfato. A medida que me acerco surge un aroma tenue, dulce y alcohólico. Ese olor funciona como una clave silenciosa. Es en ese momento cuando veo la cartela, situada a una altura extraña, casi desplazada, incómoda. En ella se lee Cuba Libre 2010. Instalación, vertido de ron y Coca-Cola. Comprendo entonces que aquello no es un accidente, sino un mínimo gesto cargado de sentido, dotado a partes iguales de poesía y de crítica. Esa literalidad insiste en las trampas que pueden encerrar el lenguaje, al representar exactamente lo que describe. En la obra original, el vertido se reponía casi a diario, porque la mezcla se evaporaba con el tiempo, y el museo debía restaurarla para conservar su aspecto exacto cada día. Vale, yo creo que ahora que la hemos vuelto a traer, si os parece, hablamos un poco de esta, porque es como... ¿Qué os parece? Ahora lo veo con otros ojos. Ahora lo veo con otros ojos porque entiendo que además hay dos manchas, como un mapa que lo dice, ¿no? Que puede ser Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, la Coca-Cola y el ron, o sea, nada es inocente ni casual, ¿no? ¿No? Entonces sí, efectivamente se ve el lado crítico, ¿no? Y poético, bueno, pues. ¿Qué lado crítico sacas ahí? ¿De qué va esto para ti? Pues de que está derramado además, ¿no? Entonces parece que hay un conflicto, ¿no? Que casan bien la Coca-Cola con el ron. Que no, pero aquí están hablando del tema de... ¿Vale? El Cuba Libre es un combinado que son las dos bebidas juntas. Sí. Y aquí te lo presentan con las dos bebidas separadas. O sea, Las dos bebidas están separadas. Bueno, son dos charcos que no se llegan a tocar, ¿no? Que no se llegan a tocar, ya. Bueno, pues más todavía. A esto me estaba refiriendo. La clave que tú le acabas de dar a ella ha sido fundamental. Claro, yo no me había enterado. Porque el lenguaje... No, pero si yo no tengo nada. Los dos charcos.
O sea, que son le has dado a diferentes entender de bebidas. alguna manera que uno era ron y otro era Coca-Cola. Yo no había caído. Entonces son unos códigos en que tu lenguaje de artista es el tuyo, es tu círculo, es tu código, es tus claves. Y yo a veces a eso no tengo las mismas claves. Pero por asentarlo, vamos a hablar de Cuba Libre de Wilfredo, ¿vale? O sea, las claves son estas. 2 charcos, no se llegan a tocar, uno de ron y otro de Coca-Cola. 2009, creo, no sé, 10, Cuba Libre. Y en el suelo del museo, a la entrada de una exposición, como si fuera un accidente. Y todos los días se repone, porque claro, el alcohol se evapora. Entonces hay que reponerlo. Porque hay como un deseo de una imagen que es sutil, pero que tiene que ser esa. No es una de esas obras que va cambiando, no. Es una imagen. Lo que pasa es que se nos propone como un accidente. A ver, creo que en este caso es un código, hablando del código que decías tú, es un lenguaje tan universal. Me cuesta mucho pensar en una obra de arte clásica que funcione de la misma manera, ¿no? Me refiero en donde, de alguna manera, el artista se ha saltado todo el problema del código, hablando de código, ¿vale? Sí, tienes que entrar a jugar con la obra, eso sí, pero eso tiene que ver con tu papel como espectadora. No tiene que ver con la propuesta del artista. Lo que tiene que ver es con que tú llegas a ese espacio y te encuentras eso. Probablemente ahora podremos pensar, en el momento actual, pues tendremos una posición cada una, ¿no? Porque estamos en un momento donde el régimen cubano está, de alguna manera, hay una tensión, o sea, como que esa pieza hoy tiene un sentido más intenso, ¿no? Hay una tensión evidente. Pensaba en esa idea de la imposibilidad, ¿no? Como un tema, a nivel político, o a nivel cultural, o a nivel... Estaba pensando todo el rato en eso. Yo no tengo más información que la cartela, ¿eh? No es que yo haya hablado con Wilfredo o algo así. Lo que yo sé es que para mí ese icono, casi diría yo, por otra parte, pienso mucho en el tópico, ¿no? En el tópico me refiero a la idea de cómo la Coca-Cola funciona como esa representación de Estados Unidos y de lo que significa esa, ¿no? a nivel global, a nivel capital, y el ron como esa vida casi folclórica de la Cuba, ¿no? De la Cuba. ¿Y qué pasa ahí, no? Claro, también es cierto que hay una información que no sé si está en el texto, que sería la única que me parece relevante más allá de la cartela, que es que Wilfredo es un artista cubano. Eso es importante. No sé, puedo citar otra pieza de esa exposición. Era un montón de arena y otro de cal. ¿Y otro de? De cal. ¿Qué sugiere así de entrada? Es que hablando de lenguaje, Wilfredo es lenguaje. Pero es un lenguaje... ¿Qué no sugiere eso? Un montón de arena y otro. Entonces, claro, pero que también te hace... Un artista muy crítico. Sí, pero es que... A mí es de la que más me ha gustado, de las exposiciones que más me ha gustado de este museo. Esa exposición de este hombre. Sí. Es que para mí eso es súper fundamental, porque a mí me parece que a veces en el arte contemporáneo, o a mí me pasa, que es tan evidente que yo misma pienso, no puede ser esto, ¿no? Sí, que se vuelve oscuro, ¿no? Que se vuelve humo, que es lo que decías tú. Y no. y por eso yo creo que muchas veces sí que es para todos y para todas. Lo que pasa es que creo que también el mercado del arte contemporáneo es tan elitista que nos sentimos que no es esa cosa que decían como si supiéramos que el arte contemporáneo es para todos, no sé cómo era esa frase, pues realmente sería revolucionario. O sea, ¿no? Como que sí que es para todos, pero que creo que yo misma, por ejemplo, cuando veo algo tan evidente, siento un prejuicio y digo, no puede ser esto, ¿no? Qué tontería. Si yo lo entiendo, qué tontería. Y ahí se vuelve oscuro. Yo creo que Wilfredo Wilfredo, como se llamara, era muy interesante. ¿Os acordáis que todos los años en Arco hay
siempre la noticia, este año no sé qué habrá sido. No sé si el Merino han cerrado a Franco o al de la zanahoria, que podía estar la zanahoria con lo otro, con el Cuba Libre, pero ahí ese año todos los comentarios eran un vaso de agua, que era de Wilfredo, y que se llamaba algo así como vaso de agua hasta la mitad. Y todo el mundo miraba la cartela del precio y ponía un precio que para un vaso de agua lleno hasta la mitad, pues planteaba otra vez las cuestiones del arte, el cuánto cuesta en el mercado del dinero. Entonces a mí me parece que todo eso hace pensar a alguna gente que no haya pensado nunca en lo que cuestan las cosas, el valor monetario, el valor artístico, poético, todas esas cosas. Y luego me he acordado de otra que yo recuerdo que pregunté a la gente del museo, era agua bendita en una botella de agua bendita. La curiosidad a la que más llegué fue preguntar si esa agua era agua del grifo solo, y me dijeron, pero ya por información que busqué, privilegiada, que por curioso pregunté, ¿este agua es bendita o es agua del grifo y punto? Que podía serlo, hacía la misma función, a lo mejor para un creyente sí, para un no creyente también. Pero parece ser que Wilfredo insistió en que hubiera un cura que la bendijera, o sea que eso era agua bendita verdaderamente. Y esa visión que tú dices de si tú crees que es Dios y la bendices, o Wilfredo, sí. Era un charco que estaba en el suelo y la cartela ponía agua bendita. Yo lo que me enfada un poquito de lo del arte contemporáneo es que es muy elitista. O sea, es tremendamente... No, yo lo veo tremenda. Algunos de los textos que se han leído a mí me parecían de una belleza increíble. O sea, no sé quién ha leído por ahí lo del disco que se iba fundiendo con el no sé cuánto. Las contradicciones... No lo sé, pero quiero decir, si esas son las claves de esa obra, yo estoy aquí porque quiero conocer esas claves, porque eso me parece bello. No sé si me explico. Y sin ese apoyo, sin esa muleta que habéis estado, un texto que había por ahí de contradicciones, que era otra preciosidad. O sea, no sé si han leído, no lo sé, pero si eso estaba en una obra, yo como espectador me gustaría tener acceso a ese disfrute. Por aterrizarlo, lo que os hemos presentado son descripciones de gente que ha asistido a ver a esa obra. Ha leído la cartela y en algunos casos ha conseguido información por alguien del museo. En el caso del disco de hielo es el ejercicio, fijaros que es súper interesante. El ejercicio no pone ninguna clave, lo que hace es una descripción, hace un ejercicio de mirada, una descripción de su mirada. Es decir, llego, me encuentro, el personal del museo de forma delicada me saca de un congelador un objeto que es de hielo, lo pone en un tocadiscos, empieza a sonar esa música y se va desvaneciendo. Hay una lectura como espectador que es la que tú estás poniendo en valor. Lo que pasa que el ejercicio es universal, quiero decir, lo puede hacer cualquiera. Bueno, en el sentido de qué información, lo bonito de estas piezas que os hemos presentado es que no requieren de más información que la propia experiencia de ella. Lo que hemos apelado es al relato de alguien, de un espectador que se ha acercado a esa pieza. Y ahí ese espectador la ha cargado. Por eso creo que el curso tenemos que forzarnos, de eso va los textos que os hemos propuesto, a establecer, quitarnos aprender a caminar sin luz. O sea, establecer que nuestra posición como espectadoras y espectadores es válida, es bella, es bonita. Y hay un acercamiento interesante del que habla Ito Estéllez en ese texto que hablaba de aprender a vivir en caída, aprender a vivir sin tener suelo. Que es interesante, probablemente sea una de las mejores claves para acercarnos a las obras de arte, algunas
de las obras de arte contemporáneo. No todas son iguales. En este caso, por eso nos parecía importante o valioso, que no tenemos mucho tiempo ya, pero en la medida posible entrar a pensar en las obras que os hemos propuesto, que por cierto nos hemos proyectado, os proyectamos a modo de recuerdo, por eso a veces son incompletas, pero créeme que la imagen de Wilfredo Prieto es más potente que cualquier texto, porque son 2 charcos y un título, o sea, no tiene más. Y en el caso del disco es muy probable que también te hubiera sucedido lo mismo, porque no necesitas que te cuente nadie nada. Tú ves que es un disco, tú ya ves la fragilidad de ese disco, te aventuras, cuando lo ponen en el plato, te aventuras a saber, porque ya sabes que ese disco se va permanentemente, va a estar una vez que sale, en el segundo en que sale del congelador, se está desvaneciendo. Y de ahí lo interesante sería que empezáramos a pensar a qué nos remite eso. En mi caso sería mi pregunta, porque en estos textos no hay un proceso explicativo como tal, sino es más informativo o poético, pero es a qué te remite esa pieza que has escuchado, que hemos leído, a qué te remite a ti, de qué va esta pieza para ti. Eso sería la pregunta que yo pondría encima de la mesa. ¿Os parece que pensemos un poco en esto? ¿De qué va ese disco? Ese disco, ¿de qué va esa idea? De no sé, porque la música no es tangible. Vale, venga, por ahí vamos a empezar, yo creo. O también un poco lo que es el paso del tiempo, ¿no? Que se ha derretido, ¿no? El efímero. O sea, ¿tiene que ver con el tiempo? ¿Puede ser? Por eso cuando dices que no se mira a nivel colectivo, es que no es necesario que se tenga una colectividad a la hora de presentar una obra y que lo entienda todo el mundo. Es que tampoco creo que sea necesario. Es decir, somos individuales y cada uno tiene una percepción y entonces habrá que respetar la percepción que tiene uno, el solicismo ese, es que es necesario. Somos uno solo cada cual. Es decir, que no tendemos a que todo sea una lectura colectiva, de que el mensaje ocupe a todos, y no necesariamente tiene que ser eso. Tiene que ser... ¿no? Mirad, mi propuesta podría ser esta. Hagamos un ejercicio. Cada una o cada uno, sin excepción, si os parece, digamos algo, una palabra que se nos viene a la mente en el momento en el que hemos hablado de esa pieza del disco de hielo. ¿Os parece? Es una manera, porque en realidad nosotros funcionamos como un imaginario colectivo, venimos de un contexto muy determinado y compartimos el mismo lenguaje, de manera que probablemente se repitan muchos términos, pero hay un bonito ejercicio que siempre pensamos nosotras, que es cómo de manera colectiva podemos llegar más lejos que en forma individual. Y esto es lo que se está proponiendo un poco en este curso. Sí, ¿quién tiene el disco? Se titula Vinilo, la obra, y es de Lyota Yaghi, del año 2005. Dice, el disco de hielo de Lyota Yaghi, una pieza extraordinariamente delicada dentro de la colección del Museo K2M, rara vez se expone, precisamente por los cuidados continuos que requiere. Su materialidad efímera obliga a un protocolo muy preciso. Cada vez que un espectador se acerca para presenciar la obra, el personal especializado acude con extrema cautela al congelador donde se conserva el disco, moldeado a partir de un vinilo real y congelado en agua purificada, siguiendo el mismo procedimiento descrito por el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio. El disco se deposita con suavidad sobre un plato de tocadiscos específicamente adaptado, que minimiza la fricción y recoge el agua que comienza a formarse desde el primer instante. Al descender la aguja sobre su superficie helada, emerge una melodía clara pero frágil, cuya nitidez inicial se corresponde con los primeros momentos en los que los surcos aún conservan su forma. Según las descripciones técnicas de la obra, el hielo empieza a derretirse inmediatamente al ser reproducido, haciendo que la música desaparezca al ser reproducida. A los pocos segundos, el deshielo altera los surcos, se comban, se deforman, cambia de profundidad. El sonido empieza a titubear, a oscilar entre fragmentos reconocibles y ruidos indeterminados. Tal como señala el Museo Mott,
La música se convierte en un refrán vacilante, casi en una alucinación auditiva, donde el oyente completa mentalmente lo que el hielo ya no puede sostener. En cuestión de minutos, el proceso es irreversible. El disco sigue girando, pero el sonido se desvanece, diluyéndose como la propia materia que lo sostiene. Lo que permanece es el golpe tenue de la aguja sobre una superficie cada vez más lisa y acuosa, hasta que finalmente solo queda un rastro de agua. Testimonio silencioso de un sonido que estuvo vivo apenas un instante. Sí, bueno, algún término que se apele. A mí personalmente, ya lo dije al principio, ya lo había pensado yo, lo efímero y un sentido, que es el sonido que te puede dejar marca, por muy efímero que sea, y que eso es lo que te llevas para casa, es decir que... Una palabra. Ah, perdón, una palabra, pues venga, pues haz tú. Acontecer. A mí no solamente esto, sino en general lo que me parece que a veces buscamos como certezas, y creo que lo más importante para mí sería tolerar la incertidumbre. No sé, fragilidad, pero ya lo ha dicho alguien. Para mí es metáfora. Aquí y ahora. UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Y a pesar de eso... Para mí sería renacer, porque me imagino que después volverá otra vez a ponerlo en el congelador y volverá a sonar. Para mí es el olvido. Bueno, yo ya lo dije un poco, lo de que el paso del tiempo, no sé, todo desaparece, ¿no? Pero mientras existe, hay belleza. Es verdad que yo estaba pensando mucho en la idea de la desmemoria, como la idea de la fragilidad del recuerdo o algo así. Bueno, iba a decir belleza, que la acaba de decir la compañera, pero yo creo que también es una belleza con la fragilidad, lo efímero, el instante, o sea, que tiene muchos componentes. El asistir a algo que es tan frágil y tan efímero y tan artístico, ¿no? O sea, es como un diálogo muy cercano entre el artista y el espectador, ¿no? Sí, y la ausencia también, ¿no? La ausencia. Vivir. Para mí es una gran historia. Es una gran historia. Realmente para mí es algo que pasa con todo, ¿no? O sea, la ilusión del principio y todo va decayendo. Ya, es que ya lo oí comentar por ahí bastante, o sea que estoy de acuerdo en muchas cosas. Es a lo que me refería, ¿no? Como que creo que en este pequeño ejercicio de compartir, claro, para mí ha habido, no creo que fuera del todo igual de plano, sino que ha habido como diferentes resortes que han acontecido sobre el cuidado. No sé qué es lo que habías... Sí. Aquí y ahora, que me parece que tiene que ver con lo efímero, pero claro, hay un instante que vivir es el instante, ¿no? Como algo así de... O sea, yo creo que es un buen ejemplo de cómo trabajar de manera colectiva en torno a una obra de arte contemporáneo, reconociendo que compartimos un código, lo siento, pero es así, con un japonés, y que, claro, que nos llevaría a una interesante conversación, por ejemplo, sobre la vida, ¿no? Sobre la... Bueno, en mi caso estaba pensando la idea de la memoria, sí. Carlos, yo quería compartir una obra que no me acuerdo cómo se llamaba el autor, era un autor alemán
que hizo una composición en el museo que era como entrabas en un tubo, como si fuera un aparato digestivo, y ibas estando en diferentes estancias. Entonces yo ahí tuve una experiencia muy interesante, porque yo en ese momento estaba trabajando con chicos autistas y tuvimos dentro del grupo de profesores mucho debate de si convenía traerlos a ver esa obra, porque claro, podía provocar ciertas situaciones. Tuvimos hasta 4 reuniones, bueno, con otras cosas, pero que sacamos el tema. Vinimos 2 veces, las 2 compañeras, a visitar la obra, y al final cogimos todos los catálogos y dijimos, se lo vamos a leer, que los lean los chicos y que ellos mismos opinen, ¿no? Entonces fue maravilloso cuando lo leyeron. O sea, hubo uno que se levantó y empezó a bajar todas las persianas del aula y empezó a poner ambiente, a apagar la luz y todas estas cosas. Y entonces dijimos, hay que llevarlos, ¿entiendes? Hay que llevarlos porque esto promete, ¿no? Entonces pues los trajimos y fue una experiencia increíble. O sea, cómo reaccionaron ante una situación tan extrema como esa, que estaba casi a oscuras y todo era como muy incomprensible en principio. O sea, ellos, fue el hecho de ir, lo disfrutaron muchísimo, y luego todo el trabajo que hubo externo, ¿no? De dibujo, de redacciones, de impresiones. Entonces fue una experiencia maravillosa, ¿no? Entonces yo lo que quiero es compartir, ¿no? Un poco esta experiencia, y cuando han pasado yo no he querido de eso, porque para mí también el arte moderno es experiencia, es contacto, es pues yo qué sé, esa situación. Y no deja de ser individual, es decir, que cada uno de esos chicos o chicas que estuvieron en este tubo, pues sentirían algo diferente cada uno. Claro, por eso, sí, claro, que luego cada uno expresó lo que había sentido, totalmente diferente, pero al mismo tiempo fue un trabajo colectivo, porque todos participamos de ello, ¿no? Gracias. Quería un poco apoyarme en la línea de los comentarios que habías hecho tú, perdona, no recuerdo tu nombre, respecto de que el arte se maneja con códigos. Y hay un código en el que el arte contemporáneo, que por eso me he apuntado yo un poco a este curso, a ver si soy capaz de descubrir por qué, renuncia a un código que es muy importante y creo que ha sido común en todo el arte, que es la belleza. Entonces, ese código, no sé si el arte contemporáneo ha renunciado voluntariamente, o renuncia porque es más cómodo y más fácil, o porque populariza que alguien que tenga algo que contar no necesite tener una destreza para desarrollar esa belleza previa que el arte hasta ese momento sí que ha tenido como una línea común. Y, o sea, es más una pregunta que un... Yo es que creo que, según lo que tú dices, que se tenía una idea de que el arte tenía que ser bello. Yo creo que no. No hace falta que el arte sea bello para que sea arte. Ya, yo también. Sí, sí. El momento en que el arte moderno aparece con estos códigos que casi parece que a veces rompen directamente. Es que rompe totalmente con todo lo anterior. La belleza del primer código nos llevaba luego una serie de reflexiones que trascendían de la propia obra. Y aquí a mí se me hace muy complejo, desde el propio objeto que me plantean como obra de arte, llegar a veces a la reflexión, si no tengo lo que decían también antes, un contexto que me ayude a apoyarme en eso. Pero te entiendo, tiene que ver con toda la educación, ¿no? Con toda la historiografía que llamamos, pero creo que en el curso, o sea, y un poco a eso, vuelvo otra vez a la propuesta de esta sesión, es cómo transformar la figura nuestra, la de como espectadores,
entendiendo que tenemos que entrar a jugar con lo que se está proponiendo, ¿no? El tema de la belleza es lo que llamamos el problema de la belleza, que, aunque claro, me cuesta pensar, bueno, es complejo porque la belleza es subjetiva. La belleza como problema. Pero sí, pero no estamos en Grecia clásica. Lo que creo que Tania en esa primera sesión que hizo pues bueno, fue una lectura casi, yo no sé, un 360 grados de la historia del arte, a lo mejor epidérmica porque no se planteaba, pero hablaba de la pasión, hablaba de cómo los tiempos han cambiado, de cómo se plantean otras cuestiones, de cómo nos apela el arte, de cuál es la necesidad del arte, y eso es una de las cuestiones que podríamos o que vamos a trabajar a lo largo del curso. ¿Para qué? ¿Para qué el arte contemporáneo? ¿Para qué el arte, ¿no? Ahora mismo. Y es verdad que de las imágenes que hemos traído, por volver a remitir, a mí me parecen muchas de ellas especialmente bellas, ¿no? Una de las... Hombre, la del disco creo que ya, ¿no? Me habéis hablado de belleza en cuanto... pero y otras muchas, lo que nos generan pueden ser, no necesariamente son sentimientos positivos en muchos casos, como en el caso de Santiago. Lo que hace Santiago Sierra es que nos problematiza, nos trae una cuestión que nos pone de forma innegable a cuestionar un poco nuestro rol como espectadores, pero también como ciudadanos. El tema del trabajo está ahí. Su trabajo básicamente lleva haciendo eso toda su vida, ¿no? Como artista. Y en otros casos estaba pensando en esta pieza que narraba en el texto, que se narraba, de la piedra que estaba justamente encima de nuestras cabezas. Eso no dejaba de ser un gesto, porque hablando de pericia manual, como decíais, él solo traía esa roca de granito. Pero hay que reconocer que si hablamos de belleza, era una imagen especialmente bella. Por la escala, por el material, por la recontextualización de ese objeto en este espacio. Había algo casi sacro. Me recordaba mucho una catedral. Es una experiencia fuerte de repente con ciertas piezas. De manera que la belleza no siempre está descartada. Lo que pasa que bueno, supongo que también en otros momentos de la historia no todo era del gusto de todo el mundo, ¿no? Bueno, si no, ahí está textos interesantes sobre la historia del arte, de cómo se releía, ¿no? De repente ciertos momentos. Bueno, si queréis... Yo he utilizado la palabra metáfora a propósito porque todo lo que he estado viendo de las obras para mí es una grandeza, cómo el autor intenta proyectar su mensaje o su idea o su emoción X, lo que intenta transmitir hacia afuera, y cómo busca mecanismos que son sustitutivos, es decir, pues a través de una obra que es el peso, a través de la fragilidad del objeto, a través del no sé qué. Vuelvo a decir, son metáforas. O sea, bueno, no lo he pensado mucho, lo estoy diciendo aquí y quizás así un poco a vuela pluma. Pero son metáforas. ¿Cuál es el problema? Que a veces esa metáfora que se nos propone tiene un código tan enrevesado, casi críptico, y a veces a propósito críptico, que nos sentimos excluidos. Es decir, yo es algo de lo que quiero participar. ¿Me explico? O sea, vengo aquí porque quiero participar de algo que creo que tiene valor y que puede aportarme algo. Entonces me encuentro con esa yo. Es muy individual, pero yo me encuentro con eso. Y entonces vengo aquí buscando y tal. Pero tampoco vengo dispuesta a creerme cualquier discurso. No sé si perdón. Volviendo a lo de la individualidad o colectividad del arte, porque hubo un momento en que también se comentó aquí, no sé si en alguna lectura, de lo colectivo del arte. Y la individualidad que tú y otros decís que existe, sí, claro que existe, desde el momento en que eres tú el que lo percibe como ente individual, estás viendo ahí una obra. Existe desde ese plano, existe desde el plano del artista, que es él el que lo elabora y tal, pero luego también hay planos colectivos. Y de hecho ahora que se ha reabierto la sala cuarta del Reina Sofía, el comienzo del arte contemporáneo, porque va todo sobre el arte contemporáneo en la mayoría español, los comienzos vienen a ser de los años 70 más o menos hacia acá, y son todos movimientos colectivos en el arte
desde el movimiento homosexual LGTBI, de qué forma aparecen en el arte español, de qué forma aparecen otros movimientos como puede ser la ecología. Al principio también habla de los movimientos políticos y su reflejo en el arte, de los ataques que tenían el arte contemporáneo por los grupos de extrema derecha. Y bueno, el arte tiene unos planos colectivos, yo creo que muy potentes, y el arte contemporáneo también. Otra cosa es que, claro, que si lo percibimos individualmente, entramos en el terreno y en el plano de la individualidad, pero hay un plano colectivo muy potente y muy interesante que existe actualmente todavía. Solo eso. Yo creo que en el arte contemporáneo más que en etapas anteriores existe más. Pues, el movimiento El Paso, cantidad de grupos que... El arte se contagia, el artista se contagia de alguna manera y se generan los colectivos. Eso es independiente a que el espectador sea individual a la hora de sacar de esa obra aquello que sienta o considere. Y respecto a la... es una opinión mía personal. Respecto a la belleza, claro, la belleza normalmente es manipuladora porque intenta llevarte a un punto. Y sin embargo el arte contemporáneo nos hace más libres, porque como espectador hablo, no hablo como artista. El artista tiene uno... Porque cuando tú pones una serie de códigos, cuando dices, es que esto tiene que haber un código, el código hace llevar a la gente a un punto. Y el arte supuestamente contemporáneo es un arte libre en el cual te deja al espectador que manifieste su propio código personal. Y eso creo yo es como la poesía, digamos, de alguna manera. Bueno, tan personal que leí una noticia que me llamó la atención, que una exposición que era un plátano. Y se comieron el plátano, a lo mejor buscaba eso el autor, no sé. Se comieron el plátano y quedó la cinta aislante. No iba por ahí. No, a ver, explícame. Eso pues tiene una autoría, tiene... Es que he leído la noticia así, abuela. No, y esa costó, A mí me encantó cuando me lo explicaron. Costó. Pero necesité la explicación, porque yo solamente veía el plátano en la cinta. Cuando me dieron la foto, pasado 24 horas, el plátano estaba pocho. No, pero lo orgánico se estropea, lo orgánico, si yo puedo llegar a imaginar, pero tú dime la explicación que yo me hizo gracia. Leí la noticia. Bueno, tampoco te puedo explicar mucho, no, pero yo creo que eso pues tiene una autoría.